Fíjate cómo estaban estos faros, prácticamente para tirar. Pues con el proceso que vas a ver, en solo 20 minutos y por 3 euros, quedan totalmente nuevos. El proceso es muy sencillo y cualquier persona lo puede hacer en su casa, no hacen falta herramientas, solo unos productos que un poquito más adelante los veremos. Pero primero quiero que entiendas algunos conceptos básicos. Los faros llevan una capa de barniz que hace el mismo efecto que la pintura del coche, proteger contra la corrosión. Esta capa con el paso de tiempo se va desgastando y va desapareciendo. Es el mismo efecto que cuando vemos un techo o un capó que se va pelando la pintura. Te cuento esto porque quiero que entiendas la diferencia entre pulir unos faros y barnizarlos. Si tú pules los faros, lo que haces es quitar esta capa de barniz y pulir la superficie de plástico. En conclusión, dejas el plástico a la intemperie. Aunque la protejas con una cera o un polimento, este polimento es mucho menos resistente que el barniz. Y con el paso del tiempo, en pocos días, con la lluvia y el sol, se irá desgastando y el sol volverá a atacar la capa de plástico, lo que hará que vuelva a quedar con este efecto amarillo y desgastado. Por eso yo siempre te recomiendo que después de lijar la superficie, apliques un barniz, ya sea pistola o spray. En este caso lo vamos a ver spray, que es mucho más sencillo y cualquier persona lo puede hacer en su casa. Para que lo entiendas mejor, mira este faro. En la parte inferior aún queda algo de barniz, por lo tanto tiene algo de brillo, pero en la parte superior lo ha desgastado el sol. Aquí podemos ver la diferencia entre una capa y la otra. Bien, veamos los materiales que vamos a utilizar. Un cubo con 2 dedos de agua. Utilizaremos una cinta estrecha para proteger la pintura. Todos estos materiales no llegan a 21 euros y podemos hacer varios faros. Utilizaremos unas lijas para lijar la superficie. Empezaremos a lijar con una lija de 800 y luego seguiremos lijando con una lija de 1200. Finalmente, si nos encontramos con este caso que los faros están muy dañados, añadiremos una última lija que será una superfine, luego la veremos un poquito más adelante. Un bote de alcohol de 96 grados, esto lo utilizaremos para desengrasar. Utilizaremos un rollo de papel con cinta, esto es cuando vayamos a aplicar el spray para no manchar las piezas adyacentes. Este es el spray que yo siempre utilizo, que me funciona muy bien, de la marca HB Body. Podéis encontraros otros sprays, pero siempre os recomiendo sprays que son de buena calidad y que sean de 2 componentes. Y por último utilizaremos un trapo para lijar y un trapo para limpiar, este último que esté bien limpio. Una vez hemos abierto el capó, para que no os moleste, podemos empezar a encintar todas las partes que están alrededor del faro. Así protegemos la pintura de la lija y no la arañaremos cuando estemos lijando. Yo lo que hago es colocar varias capas porque siempre estás lijando, la vas rozando y con el agua además se despega la cinta. Entonces colocamos varias capas porque siempre puede ser que alguna nos salte. Aprovecho para recordarte que si te gustan estos vídeos te pido que te suscribas, ya que a mí me ayudas mucho y te puedo seguir trayendo contenido y truquitos como estos. Ahora que tenemos la pintura protegida y no la vamos a rayar, podemos pasar a lijar. Aquí tenemos el cubo con agua, ya preparado con la bayeta y las lijas. Aquí tenemos la lija de 1200, que es la segunda que vamos a utilizar. Tenemos la lija de 800, que es la primera que vamos a utilizar. Cuanto más bajo es el número, más gorda es la lija, por lo tanto más lija. Y esta es la última lija que vamos a utilizar, la superfine, es una esponja de superfine. Lo que haremos será coger la bayeta con agua y mojar bien el faro. Utilizaremos la lija de 800 para ir lijando toda la superficie. Podemos hacer movimientos circulares y utilizar toda la palma de la mano que podamos. Sobre todo tenemos que hacer un mayor esfuerzo en quitar la capa vieja de barniz, por lo tanto insistiremos más en la parte inferior del faro. Todo el proceso de restauración dura unos 20 minutos. Cualquier persona en su casa, en la calle, lo puede realizar en 20 minutos. En este caso, que los faros estaban muy deteriorados, hemos tardado esa cantidad de tiempo, pero si tus faros no están tan dañados, incluso puede que tardes menos. Y si compras todos los materiales, el coste por faro son unos 3 euros. Es aconsejable que si son las primeras veces que hacemos los faros y no tenemos mucha experiencia, vayamos parando para fijarnos bien de que la lija está haciendo su trabajo. Podemos utilizar la bayeta de microfibras para de vez en cuando ir secando la superficie e ir mirando cómo vamos avanzando. Aquí podemos ver que la parte inferior aún queda brillo, o sea la capa vieja de barniz, y lo que tenemos que hacer es eliminarla totalmente.
Ahora llega el turno de la lija de 1200. Lo que haremos es exactamente lo mismo, lijaremos toda la superficie de forma uniforme y si puede ser con movimientos circulares. Esta lija, como es de un número superior, lo que hace es eliminar las rayas de 800. Eliminamos las rayas de 800 y dejamos un acabado en 1200. Estas rayas son mucho más finas y ya podríamos aplicar el barniz directamente encima. Pero en el caso de estos faros que estaban tan mal, prefiero hacer otro proceso de lijado y así me aseguro de que el acabado va a ser el mejor. Ahora sí llega el último proceso de lijado. Utilizaremos la superfine para dejar la pieza aún más fina y poder aplicar el barniz encima. Esta lija generalmente se utiliza en seco, pero al utilizarla en agua lo que hacemos es que aún lije más fino. Una vez hemos terminado de lijar, lo que haremos es con la bayeta que tenemos en el cubo, limpiar bien el faro y quitar toda la espuma y todo el polvo de lijado. Después retiramos todas las cintas que hemos utilizado para proteger la pintura y procedemos a secar todo el faro, toda la superficie que hemos manchado y los rincones con la bayeta seca. Ahora lo que haremos es desengrasar el faro, eliminar partículas de polvo y alguna grasa que ha podido quedar en el faro. Con esto lo que haremos es coger el bote de alcohol, echar un buen chorro sobre el trapo de microfibras y limpiamos bien el faro. Recordad repasar bien los bordes y los cantitos. Una vez hecho todo esto ya tenemos el faro totalmente lijado y limpio para aplicar el barniz. Ahora procederemos a enmascarar la parte del paragolpes y de la aleta para que no se nos manche. Lo que haremos es con la cinta estrecha recortar todo el contorno del faro y cuando ya hemos terminado utilizaremos el rollo de papel con cinta. El proceso de enmascarado o encintado hay que hacerlo con paciencia, ya que si no tienes mucha práctica es posible que se te atranque el papel, se te rompa la cinta o se te vaya despegando. Por lo tanto, tómate tu tiempo, hazlo tranquilamente y asegúrate de que nada se mancha. Una vez tengamos todo listo para aplicar el barniz, podemos dar una última pasada con la bayeta y el alcohol, dejarla secar que evapore bien y mientras ir removiendo el spray. Recuerda que los sprays hay que removerlos 1 o 2 minutos antes de aplicarlos. Daremos una primera capa fina de barniz y la dejaremos secar unos minutos. Aunque veáis que la superficie no ha quedado muy brillante y tiene como un granito, no os preocupéis, esto es porque la primera capa es fina y no ha llegado a hacer una película completa. Pasados unos minutos podemos tocar en la cinta y comprobar que no nos manchamos de barniz. Si este es el caso ya podemos aplicar la segunda mano de barniz. Ahora sí llega el momento de dar una mano generosa, pero sin chorretones. Lo que haremos es aplicar el barniz e ir viendo que va cogiendo brillo y va quedando transparente. Podemos ir mirando a trasluz e ir repasando algunas zonas si consideramos que han quedado un poco pobres de barniz. Recordad que el proceso de pintado y aplicación de barniz requiere de tiempo y paciencia para dejarlo perfecto. Una vez hayamos terminado, es muy importante que coloquemos el spray hacia abajo y apretemos la boquilla unos segundos. Esto hará que la boquilla se limpie y no esté embozada la próxima vez que lo utilicemos. Lo dejaremos secar 5 o 10 minutos y tras comprobar nuevamente en el papel que no nos manchamos, es momento de retirar todas las cintas. Recordad que es aconsejable no tocar el faro, no mojarlo y no utilizar el coche durante unas horas. Aunque el barniz parece que esté seco, necesita unas horas para su curación. Ya tendríamos nuestros faros restaurados y protegidos para mucho tiempo. Recuerda que si te ha ayudado o te ha gustado este vídeo puedes suscribirte ya que traigo muchos trucos como estos y además con tu suscripción me ayudas mucho a seguir creciendo e ir creando nuevo contenido para este canal.